Muy buenos días, soy Luis Barazarte y en este momento voy a hablar en materia de derecho tributario. Vamos a comenzar con lo que es la relación jurídica tributaria. Para ello decimos que la relación jurídica tributaria tiene elementos como lo es la obligación tributaria, tiene las fuentes y tiene características. En cuanto a la relación jurídica tributaria, debemos definirla como ese vínculo jurídico que surge entre la actividad tributaria entre el Estado y los particulares. Existen allí nociones de obligación como dar cantidades de dinero, esto es en materia de accesorios y multas, en hacer como es la autoliquidación y la inutilización de timbres fiscales, y no hacer como el hecho de no sacar los libros contables dentro del establecimiento comercial. La determinación de la obligación tributaria. Determinación de la obligación tributaria. Tenemos que estos son actos emanados de la administración tributaria. Debe configurarse el hecho y tiene un alcance que a su vez genera un procedimiento, y todo ello debe estar dentro del marco de la ley, tipificado en la ley. Tenemos elementos como lo es la fiscalización. Decimos que la fiscalización, tenemos la recaudación, la exención y la exoneración. La fiscalización no es más que esa acción de fiscalizar, de inspeccionar, aquello lo que hace el funcionario cuando va y visita directamente la empresa. Fiscaliza la empresa, cómo lo está haciendo la empresa. Tenemos que el efecto de recaudación. La recaudación no es más que, digamos que esa percepción del tributo que busca el procedimiento en el cual hacer efectivo ese pago en dinero. La exención. La exención es aquel elemento que posee características, digamos que lo hacen igual a los demás, paralelo a los demás, pero el hecho en sí no es imputable. Ejemplo, en Venezuela sucede en materia de alimentos. Algunos alimentos están exentos de impuestos, otros no. Para ello me traje como mejor ejemplo, digamos que el arroz. Este arroz no trae el IVA, viene totalmente exento de IVA. Así sucede con otros servicios y con otras, digamos que, productos que están exentos. Está enmarcado dentro de la ley y la ley tipifica para que no pague el impuesto. La exoneración. Decimos que la exoneración es aquella dispensa total o parcial de la obligación tributaria. Entonces sucede que el Ejecutivo decreta para un momento determinado o una causa puntual, un fenómeno meteorológico, entonces decreta, ejemplo, de que no se va a pagar el IVA en ese estado por un determinado lapso de tiempo. En cuanto a infraestructura, ferrocarril, si el Estado lo que desea es incentivar en esa región, digamos que dinamizar la economía, entonces crea elementos de exoneración basado en la ley también. El hecho imponible. Decimos que el hecho imponible, tenemos el nacimiento, el principio de legalidad y la exigibilidad. En el hecho imponible tenemos el nacimiento. Digamos que el hecho imponible, tenemos aquí en Venezuela el principio del nullum tributum sine lege, que no hay tributo si no está en la ley, y eso está enmarcado dentro de la misma Constitución, el principio de legalidad. El nacimiento está allí, basado dentro de la misma ley. No se puede cobrar un tributo si no está en la ley. La exigibilidad, decimos que esta es si se encuentra sometido a la condición que está allí expresa en la ley, entonces se realiza el hecho, se ha consumado el hecho imponible. Los ilícitos tributarios. En materia de ilícitos tributarios tenemos que el tributo es un mandato coactivo. Es un mandato coactivo y las personas lo deben hacer de manera voluntaria. Entonces hay quienes cumplen y hay quienes no cumplen. Para los que cumplen, tranquilo, todo llegó hasta allí. Pero para quien no cumple, se generan sanciones. Esas sanciones las vamos a tomar aquí en cuenta con lo que es el derecho penal tributario.
Vamos a estudiarlo también con la que es la defraudación, elusión fiscal y la evasión. ¿Qué sucede con estos elementos? Tenemos que la exigibilidad en materia de digamos, decimos de estos mandatos, pues, es que las sanciones están ya escritas en la misma ley. Si la persona no cumple, y nos vamos al caso de lo que es la defraudación, es la acción u omisión clara y deliberada en la cual la persona no quiere dar su aporte al fisco, y tenemos que para ello realiza maniobras en sustraer la obligación y los pagos tributarios. La elusión fiscal. ¿Qué es la elusión fiscal? La elusión fiscal no es más que el hecho de no pagar, aprovecharse de vacíos legales, crear artificios, pero basados siempre en la misma ley, buscando ese vacío legal, ese huequito, y no pagar el impuesto, pero digamos que hay una especie de búsqueda de esos vacíos legales que están inmersos dentro de la misma ley. Entonces, hay algunos tratadistas que ellos indican que se va a la funcionalidad de las economías de adopción. Entonces, que esto no es delito. ¿Por qué? Porque sencillamente se genera economías de adopción. Tenemos lo que es el recurso, la evasión fiscal. La evasión fiscal, digamos que es toda eliminación de la discriminación. Es decir, el sujeto pasivo no abona, el obligado tiene una conducta fraudulenta, evade, no quiere pagar al fisco, entonces él evade. Entonces, a diferencia de digamos que la elusión, es más, hay una especie de incumplimiento, lo hace culpable a la persona por el hecho de evadir. Recurso, hablamos del recurso contencioso. Tenemos que en los recursos contenciosos tenemos actos impugnables y tenemos el amparo tributario. Entre el recurso contencioso debemos reconocerlo como ese recurso de impugnación, se dice que es jurisdiccional. ¿Contra quién? Contra esos actos administrativos tributarios, que yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, entonces lo impugno. Se dice que se puede interponer sin antes haber acudido al recurso jerárquico. Y también se interpone ante los tribunales cuando la persona no está de acuerdo con ese acto. Entre los actos administrativos nos vamos a lo que es el amparo tributario. El amparo tributario, digamos que es acción para combatir lo que son demoras excesivas en materia tributaria. Tiene su base constitucional, se dice que es para reparar un derecho que ha sido lesionado, tiene como fin restablecer la situación jurídica del afectado, y digamos que está dentro de la misma Constitución, porque allí se tutelan lo que son los derechos y las garantías constitucionales. Muy buenas tardes y muchas gracias.